Franco, bueno, la verdad que lo de la bandera amarilla condicionó todo, porque pudiste largar allí en 10ª posición y un drive-thru en un circuito como este también castiga. No, sí, castiga muchísimo. O sea, en realidad me comprometió toda la carrera, después no. No tenía velocidad en las curvas como para seguir tan de cerca de los otros autos y nada, me complicó toda la carrera. Después creo que hice una gran largada, creo que de la mejor del año otra vez. Gran primera vuelta y nada, una pena obviamente cómo terminó y cómo nos condicionó la carrera. Creo que bastante injusto, muy duro, una penalización extremadamente dura para las condiciones que habían y si bien las reglas son las reglas, también se pueden tomar un poco de margen y flexibilidad, creo, en algunas cosas y en algunos factores. Era mucho más peligroso clavar los frenos en la mitad de la recta y no terminar tipo el sobrepaso que estaba haciendo cuando llegó una bandera amarilla súper tarde que hacer lo que hice. Así que creo que bastante injusto y podrían ser mucho más flexibles, si bien obviamente las reglas están escritas, creo que no, a veces les falta un poco de criterio, pero bueno, trabajaremos para ahora volver más fuertes en Monza. Sí, porque inclusive el Imbla también, había el humo de Verstappen, era un poco difícil de analizar justamente qué hacer, pero ya está, como bien decías, vamos a Monza, ¿no? Me acuerdo que fue el momento más feliz de tu vida hace 2 años, te llegan también todo este paquete de mejoras, así que a ponerse positivo y en un circuito que vos querés, ganaste en todas las categorías, así que vamos por todo allí. Sí, con ganas de volver a Monza, una pista que me gusta mucho. Italia siempre muy lindo, un placer correr ahí así. We have a drive-through penalty for yellow flag infringement. What? Are you sure? Hey, yes, we do, mate, we do. It's from the first race start. We're going to serve it at the end of this lap, mate, so it'll be boxing, drive-through penalty. Fuck's sake. I know, mate, I know. Right, let's just try and focus and see what we can salvage here, buddy. But what are you supposed to do there? You don't do anything. I know, mate. It's very, very harsh. Lindblad had the same thing ahead, so the car ahead of you, Lindblad, he's also served. Eso dijo Colapinto por radio cuando Stuart Barlow le comunicó que la FIA lo había sancionado con el drive-thru en el Gran Premio de Países Bajos, desde adentro del monoplaza, con el auto todavía en movimiento, con la carrera corriendo alrededor suyo mientras procesaba la información que el ingeniero acababa de darle. Y después de un silencio corto que en los audios de radio de la Fórmula 1 dice más que cualquier palabra, pero la puta madre, y Barlow respondió con la frase que los ingenieros de carrera aprenden a decir cuando el piloto necesita escuchar algo que lo traiga de vuelta al presente y lo saque de la bronca. Lo sé, amigo, lo sé. Tratemos de concentrarnos y ver qué podemos salvar ahora. Y Colapinto cerró con la frase que resume todo lo que estaba pensando en ese momento. Pero ¿qué podía hacer ahí? Los autos chocan y yo estaba esquivando. Esos 30 segundos de radio dicen más sobre lo que fue el Gran Premio de Países Bajos para Colapinto, que cualquier análisis de tiempos o posiciones dicen que el piloto está convencido de que el adelantamiento no estaba bajo bandera amarilla cuando lo ejecutó, que la situación era de emergencia porque había autos chocando en el sector, y que la sanción le llegó de una manera que no esperaba y que no entiende completamente. Y antes de analizar si la sanción fue justa o injusta, antes de desmenuzar el comunicado oficial de los comisarios, antes de hablar de los puntos de superlicencia y de lo que viene en Monza, hay que contar qué estaba pasando en la pista en el momento exacto donde ocurrió el adelantamiento que generó todo esto. Porque el contexto de ese momento cambia completamente cómo se lee la decisión de los comisarios y cambia completamente el argumento de Colapinto que escuchamos en el audio. La carrera arrancó. En la primera curva Colapinto ya estaba mostrando lo que muestra cada vez que el semáforo se apaga. El bicho de Pilar, que cuando larga no da tiempo al de adelante de cerrar la puerta, pasó a los dos Audi de entrada, a Gabriel Bortoleto y a Nico Hülkenberg en un solo movimiento en la primera curva antes de que nadie en las tribunas naranjas de Zandvoort terminara de acomodarse. Y llegó al 10º, en la primera vuelta, desde el 14º de parrilla, sin las mejoras del auto de Gasly, con el A526 en su versión sin las 8 componentes nuevas. Y Argentina creyó que estaba pasando algo especial, que la carrera del fin de semana iba a terminar siendo diferente a lo que la clasificación había sugerido, que el 10º era el punto de partida de una remontada que podía terminar en los puntos. Y entonces, al final de la primera vuelta, Verstappen perdió el trasero del auto en la curva final, se golpeó contra la barrera exterior y la dirección de carrera sacó las dobles banderas amarillas de manera inmediata en ese sector.
Y acá es donde hay que parar y explicar algo que en Argentina no está siendo suficientemente analizado. La diferencia entre una bandera amarilla simple y una doble bandera amarilla, porque son dos cosas completamente distintas, con reglas completamente distintas. Y entender esa diferencia es entender exactamente por qué la sanción a Colapinto fue lo que fue, y por qué su argumento tiene la lógica que tiene, pero al mismo tiempo los comisarios llegaron a la conclusión que llegaron. Una bandera amarilla simple en la Fórmula 1 significa que hay un peligro en el sector, que algo ocurrió cerca de la pista, que los pilotos tienen que reducir la velocidad de manera apreciable y estar preparados para cambiar de dirección, si es necesario, pero que la pista está transitable, que se puede seguir circulando con precaución. Una doble bandera amarilla es completamente diferente, significa que hay un peligro mayor e inmediato en la pista, que la pista puede estar parcial o completamente bloqueada. Y que los pilotos no solo tienen que reducir la velocidad drásticamente, sino que tienen que estar preparados para detenerse completamente si la situación lo requiere. Y la regla sobre los adelantamientos bajo doble bandera amarilla es absoluta. No se puede adelantar. Punto. Sin excepciones, sin importar si el adelantamiento estaba en marcha antes de que la bandera apareciera. Si la bandera está activa en el sector, no se adelanta. Y los comisarios de la FIA revisaron 4 fuentes de datos diferentes antes de tomar la decisión. Los datos del sistema de posicionamiento y señalización que dice exactamente en qué momento apareció la doble bandera amarilla en el sector de la curva 14, las imágenes de video que muestran la posición relativa de los autos, los registros de tiempo de los datos de telemetría y las cámaras a bordo de los monoplazas que dicen exactamente qué vio el piloto desde el cockpit. Y con esas 4 fuentes llegaron a la conclusión que dice el comunicado oficial, que el auto de Colapinto, el número 43, se encontraba detrás del auto de Tsunoda, el número 22, al entrar en la curva 14 y que adelantó al número 22 en el sector con doble bandera amarilla antes de la línea ubicada al final de la vuelta 1. Eso es lo que los comisarios vieron, y sobre esa base tomaron la decisión de sancionar. Pero el argumento de Colapinto en el audio dice algo diferente, y es importante tomarlo en serio porque no es el reclamo de un piloto que está enojado por una sanción justa. Es el argumento técnico de alguien que tiene la certeza de que ejecutó el adelantamiento antes de que la señal de la doble bandera amarilla llegara a su sector. Si el sobrepaso lo hice cuando todavía no estaba la bandera amarilla, eso dijo, no que ignoró la bandera amarilla, que el sobrepaso estaba consumado antes de que la bandera apareciera en su pantalla del cockpit. Y en la Fórmula 1 eso es un argumento técnico válido porque las banderas amarillas no aparecen en todos los sectores del circuito al mismo tiempo. Aparecen progresivamente desde el punto del incidente hacia atrás. Y puede haber una fracción de segundo donde el adelantamiento ya está hecho, pero la señal de la bandera todavía no llegó a la pantalla del piloto. Y hay algo más que Colapinto dijo que agrega una capa adicional al contexto. Los autos chocan y yo estaba esquivando. Eso no es solo una excusa emocional, es la descripción de lo que estaba pasando en el sector. Había restos de los autos que chocaron, había peligro en la pista, y en esas condiciones la acción de esquivar puede resultar en un cambio de posición respecto al auto de adelante, que desde afuera parece un adelantamiento pero que desde adentro del cockpit fue una maniobra de emergencia para evitar los restos. Los propios comisarios reconocieron ese contexto, y reconocerlo fue exactamente lo que llevó a que la sanción fuera el drive-thru y no el stop and go que normalmente aplicarían para ese tipo de infracción. Y acá está algo que MDZ publicó y que dice exactamente cuánto más dura hubiera sido la sanción, sin ese atenuante. La FIA dijo explícitamente que normalmente una infracción de este tipo requiere una penalización de 10 segundos de stop and go, y que tuvieron en cuenta las complicaciones provocadas por la importante cantidad de restos que había sobre la pista en ese momento. El stop and go y el drive-thru son 2 sanciones distintas con costos de tiempo distintos. El drive-thru obliga al piloto a entrar al pit lane, pasar por la calle de boxes a velocidad limitada y salir de vuelta a la pista sin detenerse. El tiempo que eso cuesta en sandboard es de entre 25 y 35 segundos dependiendo de las condiciones. Eso equivale a entre 3 y 5 posiciones perdidas. El stop and go es peor. Obliga al piloto a entrar al pit lane, detenerse completamente durante 10 segundos sin que los mecánicos puedan tocar el auto y después salir. Al costo del pit lane se le agregan 10 segundos de parada total. Eso en sandboard hubiera podido costar entre 5 y 8 posiciones. La FIA eligió el drive-thru porque los restos en la pista eran un atenuante. Pero para Colapinto, que en ese momento estaba 10º y que con el drive-thru cayó al fondo del pelotón desde donde tuvo que luchar durante más de 60 vueltas para recuperar posiciones, la diferencia entre una sanción y otra no cambia el impacto sobre la carrera. El 10º se fue.
Y desde el fondo en Zandvoort, donde el circuito estrecho y la secuencia de curvas cerradas hacen que los adelantamientos sean notoriamente difíciles, recuperar esas posiciones era una tarea que el auto sin las mejoras hacía casi imposible de manera sostenida. Y entonces hay algo más que los comisarios decidieron agregar al final de la carrera. Otro punto en la superlicencia, el tercero del día. Por la segunda infracción de bandera amarilla que ocurrió más tarde en la carrera, el Virtual Safety Car que activaron por los restos en la pista en la vuelta donde Colapinto volvió a no reducir la velocidad de manera suficiente según el criterio de la FIA. 3 puntos en la superlicencia en un solo día. Eso es algo que en la Fórmula 1 tiene consecuencias que van más allá del resultado del domingo. Porque los puntos de superlicencia acumulan, y hay un límite muy específico donde las consecuencias se vuelven deportivamente significativas. El sistema de puntos de superlicencia en la Fórmula 1 funciona así. Cada piloto tiene una cuenta de puntos que empieza en 0 al comienzo de la temporada. Cuando un piloto comete una infracción, los comisarios le asignan puntos según la gravedad de la falta. 1 punto para infracciones menores, 2 puntos para infracciones moderadas, 3 puntos para infracciones graves. Y si un piloto acumula 12 puntos en un periodo de 12 meses, tiene que cumplir una suspensión de una carrera. Con los 3 puntos del domingo de Zandvoort, Colapinto llegó a 4 puntos totales. Uno venía de Barcelona en junio de 2026, donde también fue sancionado por bandera amarilla. Y 3 del domingo de Zandvoort. 4 puntos con 12 como el límite, lejos todavía, pero el patrón dice algo que el equipo tiene que analizar antes de Monza. Que en 2 carreras distintas de 2026 Colapinto recibió sanciones por el mismo tipo de infracción, banderas amarillas, y eso, aunque no sea el mismo error exactamente las 2 veces, dice que hay algo en la manera en que el piloto gestiona esas situaciones de alta presión que tiene que trabajarse. No porque la sanción de hoy haya sido justa sin matices, el audio por radio dice que Colapinto tiene argumentos técnicos para cuestionarla, y el hecho de que los comisarios reconocieran el contexto de los restos en la pista como atenuante dice que ellos mismos entendieron que la situación era compleja. Pero 4 puntos de superlicencia en la primera mitad del año, con el mismo tipo de infracción repitiendo, dice que el equipo y el piloto tienen que hablar sobre cómo gestionar esas situaciones antes de que la cuenta llegue a un nivel que impida a Colapinto correr. Y ahora hay algo técnico sobre por qué el auto sin mejoras tiene el techo que tiene, y por qué el décimo de la primera vuelta era probablemente el máximo posible antes de que las sanciones cambiaran todo. El A526 sin las 8 componentes nuevas que tiene Gasly genera menos carga aerodinámica que el auto actualizado. La carga aerodinámica es la fuerza que los alerones y el fondo del auto producen al mover el aire, empujando el monoplaza hacia la pista. Cuanta más carga aerodinámica tiene el auto, más grip tiene en las curvas. Puede entrar más rápido, puede salir de las curvas con más velocidad, y eso se traduce directamente en tiempos de vuelta más rápidos. En Zandvoort, donde los banqueos pronunciados de las curvas 3 y 14 exigen que el auto genere carga aerodinámica lateral de manera precisa y consistente durante toda la vuelta, esa diferencia de carga entre el auto con mejoras y el sin ellas es especialmente significativa. El auto de Colapinto en esas curvas no puede ir tan rápido como el de Gasly porque la física no lo permite. No porque el piloto no ataque, porque el auto sin las mejoras tiene menos downforce y eso limita la velocidad de curva. Y ese techo del auto sin mejoras en Zandvoort es exactamente lo que la clasificación del sábado mostró. 184 milésimas de diferencia entre el auto con mejoras y el auto sin ellas en condiciones de Q2, 3 posiciones de diferencia en el resultado final de la clasificación. Esas 3 posiciones y esas 184 milésimas son exactamente el valor de las mejoras en Zandvoort. Y cuando esas mejoras lleguen al auto de Colapinto en Monza en 12 días, el décimo de la primera vuelta del domingo puede convertirse en el techo de la clasificación del sábado en Italia. No el techo del resultado antes de las sanciones, el techo de donde el auto puede llegar cuando tiene las piezas correctas, y Gasly con las mejoras terminó décimo, con 1 punto para el equipo, con el auto actualizado funcionando exactamente de la manera que el simulador de Enston predijo. 1 punto para Alpine, 0 para Colapinto, y Alpine con 63 puntos y Racing Bulls todavía con más. La diferencia en constructores que el fin de semana de Zandvoort no pudo cerrar. Y el domingo a las 10 de la mañana hora argentina terminó el Gran Premio de Países Bajos. Norris ganó, Antonelli segundo, Russell tercero y Colapinto 14º, con el audio de radio que Argentina va a seguir escuchando durante las próximas horas. Con la bronca que se entiende. Y con Monza en 12 días donde el audio va a ser diferente. Porque en Monza las mejoras llegan al auto, y cuando Barlow le diga a Colapinto que tiene las mismas piezas que tuvo Gasly en Zandvoort, la respuesta por radio va a ser muy diferente
a la puta madre del domingo. Dos preguntas para los comentarios. Primera, que Colapinto haya dicho por radio que el sobrepaso lo hizo cuando todavía no estaba la bandera amarilla, y que los comisarios hayan revisado 4 fuentes de datos distintas y concluido que el adelantamiento ocurrió bajo doble bandera amarilla, dice que hay 2 versiones técnicas del mismo momento que son incompatibles y que sin acceso a los datos completos de telemetría que los comisarios tuvieron, es imposible saber con certeza quién tiene razón, o dice que el criterio que los comisarios aplicaron para sancionar a Colapinto en Zandvoort es consistente con el criterio que aplicaron en Barcelona, donde también reconocieron que el piloto reaccionó a la bandera, pero consideraron que la reacción no fue suficiente, y que ese patrón de 2 sanciones por el mismo tipo de infracción en 2 carreras distintas dice algo sobre la manera en que Colapinto gestiona esas situaciones que el equipo tiene que trabajar antes de que la cuenta de superlicencia llegue a un nivel problemático. Segunda, que el drive-thru en Zandvoort haya costado entre 3 y 5 posiciones en la carrera cuando Colapinto estaba 10º y luchando por los puntos, y que la FIA haya reconocido el atenuante de los restos en la pista al reducir la sanción del stop and go al drive-thru, dice que los comisarios tuvieron en cuenta el contexto de la manera correcta y que la sanción fue la más justa posible dentro de las circunstancias específicas del incidente. O dice que reducir la sanción de stop and go a drive-thru porque los restos en la pista complicaban la situación, pero sancionar de todas formas dice que los comisarios aplicaron un criterio que reconoce la complejidad del contexto, pero no lo suficiente para no sancionar cuando el propio contexto podía justificar la maniobra como una respuesta de emergencia. Nosotros siempre vamos a estar del lado de Colapinto, suscríbete y activa la campana para no perderte nada de lo que viene.